Natalie, señorita, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, ¿Cómo ha Natalie. leído? Bien, bien, muchas gracias y bienvenida al cartel paranormal de la Mega. Por favor, cuénteme su historia y aquí la escuchamos. Bueno, buenas noches. Yo le voy a contar una historia que nos contaba un tío mío que cuando yo era niña, pues cuando uno es niño, siempre le metían el terror de que si uno se portaba mal, que se le iban a aparecer cosas a uno y que le iban a pasar pues circunstancias malucas, que iba a venir el diablo o que espíritus y todo eso. Sí, Entonces, un tío mío que vivía en la Merced Caldas, una vez nos contó que cuando él trabajaba en una vereda de la Merced, de Caldas, él se iba por allá pues caminando, caminando y que una vez a las 3 de la mañana había pues una fiesta en la Merced Caldas, que eran sí. unas fiestas que hacían cada año y que él se emborrachó y como a las 3 de la mañana empezó a subir el cafetal para llegar a la finca pues donde estaba trabajando Ajá. y que en el medio de subiendo el cafetal, que él se le apareció un niño chiquitico, chiquitico, que blanquito, 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 y que él dijo, uy, no, estoy borracho, y que cuando llegó pues al camino donde él estaba, mm, que entonces que fue a tocar la cosa que había ahí. ¿Cierto? Que el niño chiquitico que se había encontrado ahí en el coso y cuando volteó otra vez a mandar la mano para tocar qué era lo que se le había parecido, esa cosa blanca que se le apareció, ese espíritu o duende o no sé cómo lo quieran llamar, que se le desapareció. Y él no sabe si fue pues un duende o fue un alma, ok. Entonces a nosotros nos contaba eso y nos decía que si nosotros que si nosotros nos portábamos mal, que se nos iba a aparecer ese mismo, bueno, que lo asustó. En todo caso, que es que eso lo asustó. Y que llegando casi al pueblo, no sé por qué, entonces, ¿usted qué piensa de eso? Esas son historias que cuentan, pues, tíos míos. Ah, no, y en Colombia y en los pueblos y en el campo hay historias de lo que quiera, lo que usted decía, duendes, ánimas. Pero como siempre digo yo, la verdad la tiene el que la vive. Yo no le puedo decir a usted qué era, o si es verdad, o si es mentira. Nadie tiene la última palabra en esto, solamente el que lo ve. Por ejemplo, a usted que se la contaron, ¿usted qué cree? Pues no sé, a mí me daba mucho miedo cuando niña que se nos iba a aparecer, pues, todas estas cosas, que si uno era grosero con la mamá, entonces a uno sí le daba como miedo que de pronto se le apareciera a uno esas cosas terroríficas, porque uno, pues, de niño, uno le daba mucho miedo y como le contaban, pues, personas adultas. Es que, mire, eso es lo que pasa, Natalie, que por eso a veces hemos debatido que en algunas partes del mundo no asustan, no hay fantasmas. Los niños no le tienen miedo a la oscuridad, a los fantasmas. Nosotros a este lado del mundo, por lo menos en Colombia, desde donde se origina este programa, desde chiquito nos meten ese miedo, ¿no? Que nos va a salir el coco, que pilas que se porta mal se lo lleva el diablo, que el duende, que el fantasma. Y ahí nos pone a debatir, ¿será que realmente, como desde chiquitos nos están psicoseando los hermanos mayores, los papás, los abuelos, con todos estos cuentos, será que nuestra imaginación es la que los recrea y por eso creemos que hay fantasma y todo esto? ¿Será que por esa psicosis que nos meten, como usted bien lo cuenta desde pequeñitos, es que empezamos a creer en todo esto y llega el día en que suena algo, vemos algo y decimos son fantasmas y de pronto no existen? Es un gran debate. Pero mire lo que a usted le decían, la amenazaban con eso, con el duende, con el diablo. Y eso hace, no estoy diciendo que no existan, pero eso hace que por lo menos uno desde chiquito empieza a crecer con miedo a esos espíritus que los adultos mayores le decían a uno que existían, ¿no? Sí, señor, y pues esa es la historia que yo le cuento, pues que nos contaba el tío mío que se llama Germán, y pues a nosotros nos daba mucho miedo, los primos y a todos, que o también una vez nos comentó que es que él iba también borracho en otro pueblo y que es que él sintió que es que le pasó un carro, pues no sé si que será verdad o no, pues eso nos contaba él
que es que le pasó el carro fantasma. Pues eso ya es como historias que nos han contado pues, pues a mí tíos y cosas que uno escucha, que la pata sola, que la madre monte y todas esas cosas. Pues eso ya es como cosas que lo hacen a uno pensar muchas cosas de las tierras de Colombia. Señorita Margie, puede encender su micrófono. Bienvenida, buenas noches. ¿Y qué historia nos trae para la noche de hoy? Pues la semana pasada que estuvieron tantas historias, traté de comunicarme, pero no pude, pero bueno, gracias por hoy. Estaban hablando la semana pasada de demonios y de incubus, y te cuento que yo he pasado por eso cuando yo estuve trabajando por allá en ese monte, que yo ya he contado mis historias de allá. A mí me pasó muchas veces y una compañera que yo tenía que era de Cauca me decía que era que había algún demonio allí que quería pues como metérseme en mi cuerpo, digámoslo así, porque eso era día de por medio que yo tuve esa mala experiencia de sentir, o sea, yo me sentí, no sé si posible la palabra ahí, pero me sentí abusada sexualmente, si se puede decir, por no decir lo otro. Día de por medio sentía que se me subía algo y bueno, tenía relaciones conmigo, yo sentía todo, pero yo no podía como reaccionar a pesar de que sentía que estaba despierta, sensaciones, todo, pues como cuando una persona tiene relaciones con alguien. Y era pesado, 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 pesado. Yo no sé si esos son los famosos incubus, si era algún demonio, no sé qué sería, pero era una cosa horrible, Dani. Y siempre me decían que porque estábamos en el monte, ¿no? Estábamos en medio de la montaña, montañas del y que eso se ve mucho por allá. Pero a mí esa experiencia con ese tipo de seres, para mí ha sido lo peor, ¿no? Yo sentía, al otro día me sentía inflamada, me sentía cansada, me sentía sin fuerzas, o sea, era una cosa como si yo hubiera tenido una borrachera con una ras que me hubiera acostado con alguien y al otro día no me hubiera dado cuenta quién es. Qué cosa tan horrible. Yo no sé si a las personas que le ha llegado a pasar esto han tenido esa misma sensación, pero es horrible, Dani, es horrible, horrible, horrible. Yo nunca he ido a un psicólogo, jamás en mi vida, pero yo a veces, a este tiempo, después de tantos años que yo estuve por allá, yo digo, yo debería ir a un psicólogo porque es que yo siento que yo fui abusada. Y no sé quién. O sea, me estoy volviendo loca con eso. Es una cosa fea, Daniel. Voy a ver quién está aquí en la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Señor, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Qué historia tiene usted a través del teléfono? Mi historia es la siguiente. Yo iba a Ibagué en las vacaciones y en tiempos libres a visitar a mi papá y en ese tiempo sucedía algo muy particular. Él estaba rentado en una casa en la cual ya tenían rumores de que esa casa asustaban, Sí. pero nosotros hicimos caso omiso. Tal fue así que todas las noches yo era uno de los que me acostaba tarde viendo televisión y eso, porque pues en Ibagué no tenía tantas amistades porque yo no vivo en Ibagué. Cuando me iba para el cuarto, apenas tocaba la cama y eran unos sonidos en la pared, pero ¿cómo le explico el sonido? Es tal cual como cuando se está martillando una puntilla Sí. y era exactamente igual el sonido. Era todas las santas noches. Tal fue así que yo le comenté a mi papá, él me decía que pues sí, era normal todas las noches, que también ellos, pues el ambiente se sentía pesado, pues como como en especie de misterioso, ¿sí? Ajá. Tal fue así que nosotros les preguntamos a los vecinos, tanto del lado derecho como del izquierdo, y Sí. ellos ¿sabe qué nos respondieron? Nos dicen, vecino, pero es que nosotros también le íbamos a decir lo mismo, es que usted no tienen tiempo en el día para que hagan esa labor o qué, porque es todas las santas noches. Y nosotros pues nos quedamos también asustados porque pues nosotros haciéndole la pregunta a ellos para que dejaran de molestar pensando que era cosa de humanos. Y no, tal fue así que pues mi papá se le preguntó a la señora que nos tenían arrendados porque se rumorea
que por esos lados y mucha gente construyó encima de cementerios o cosas así donde habían finado o dejaban inclusive pedacitos de hueso de gente que ya falleció. Entonces era ese tema. El vecino del lado izquierdo nos comentaba también unas historias que eran más como de esa casa donde estábamos arrendados, que ellos también le botaron la losa y ellos tenían una bebé que tal fue que la hizo levitar y intentaron llevársela. En ese tiempo tenía una hermana que tenía 4 añitos. Sí. Ella decía que la llamaba una niña. Para que se haga una idea, la casa era de 3 pisos, pero el tercero era solo como el balcón. Ok, sí. La niña, la escalera estaba ahora por la parte de interna, ¿sí? Entonces la niña, ella decía que era una niña que la llamaba, siempre que la llamaba, que papá, que mamá, me llama la niña que para jugar. Y ella la describía con una niña casi pelilarga, larga, chiquita, la misma edad de ella, que la llamaba pero nosotros que teníamos una reja, pero pesada. Ahí fue que ella no la podía mover, porque ella la llamaba y que vamos para arriba, vamos para arriba. Y pues era esa la cuestión, siempre era la misma cosa. En una, mi papá le dijo, mano, dejen de molestar. Ahí fue así que, pues yo no sé qué pasó, el espíritu, la entidad o lo que estaba ahí en ese momento, porque ya no vivimos ahí ni nada, y le hizo en la parte de la nuca, le hizo tal fuerte que se fue para la cama y se acostó con una pareja. Entonces esa es la historia. No sé, a mí me pasó solamente lo que yo viví fue de los golpes, pero era algo que quería contar. Pues a mí me pasó todo eso lo que pasó, pero solamente fue los golpes y el ambiente. Voy a ir a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Señor, bienvenido, ¿dónde anda? Pues bien, gracias a Dios. Primero que todo, felicitarlo por el programa tan bueno. Gracias, señor, muy amable. Pues gracias a usted por llamar y qué nos quiere contar. Bueno, yo vivo en la ciudad de Jamundí Valle. Sí. Pues no tiene nada que ver con la historia, pero soy un guarda de seguridad. Ok, bienvenido. Hace mucho tiempo, a mediados pues como el 2016, 15, yo estaba pues recién salido del colegio y me gustaba mucho ir con mi tío a las galleras. Sí. Y en Jamundí hay una parte que se llama Cascarillal, una vereda que queda muy arriba, que ya en este momento pues desafortunadamente está con conflicto armado. Antes se podía uno subir a la hora que quisiera. Pues historia muy cortica, únicamente pues que íbamos 3 en una moto, mi padrastro, mi mamá y mi persona. Mi mamá iba adelante, mi padrastro en la mitad y yo iba atrás de último. Y pues fue la primera y única vez que vi, por decirlo así, un fantasma. Un fantasma, ¿cómo era? Pues la verdad no me lo vas a creer, pero te lo cuento tal y como yo lo vi. Yo vi un señor flaco, tel desgada, bien viejito, narizoncito, y así como lo pintan las películas, como de blanco así, totalmente, pero le vi la camisa, una camisa cuadros de botones, pantalón como lino, bien planchadito, porque le vi hasta como estaba atalajado el señor de bien, y sombrero. Yo lo vi y pues no me dio miedo, sino que me dio como impresión ver alguien a esa hora ahí. Cuando mi padrastro más adelante me dice, ¿viste lo que yo vi? Y le dije, sí, un señor ahí al borde de la carretera, pero se vio tal y como pintan los fantasmas, pues así blanco. ¿Por qué los fantasmas, como usted dice, como los pintan blancos? ¿Por qué cree usted que el fantasma casi siempre es blanco? ¿O lo describen con ropa blanca? ¿Será que les cambian el atuendo en el más allá o por qué son blancos? Pues la verdad no sé, o sea, como te digo, la ropa sí, o sea, fue con unos milisegundos, pero se pudo detallar, como te digo, cómo iba vestido, y la ropa se notaba que era como viejita, como de una persona que ha sido humilde. Entonces,
Digo que como los pinta, porque como pues casi siempre ponen las películas como Casper, así que los fantasmas blancos o translúcidos. Entonces esa fue la única vez que yo he visto pues como un fantasma, porque pues aquí en seguridad privada, gracias a Dios, pues no he visto nada, no he tenido Eso le iba a nada preguntar ya, paranormal. eso le iba a preguntar ya que arrancó diciendo que era vigilante, que a los vigilantes, bueno, no puedo decir a todos, pero a tantos los asustan. ¿A usted nunca le han metido susto en su trabajo? Pues una vez cuando estaba nuevo en la empresa me tocó un turno en Cali, cerca al Jarillón, Sí. en una obra, y pues esa obra apenas estaba iniciando y no había pues no habían los cambuches ni donde ni se reúnen los ingenieros, nada, era como únicamente el lote. Ujú. Y yo estaba nuevo en seguridad y pues no, mío en el berraco quedarme solo, y no había energía porque como la planta funcionaba con gasolina en el día, en la noche la apagaban porque no había nadie, y andaba con una linternita ahí pues mala. Y no, pues gracias a Dios no vi nada, solamente que como a las 3, 2:30 de la mañana, escuché un niño llorando por una mateguauda que había como a unos 100 metros. Sí. Pero pues yo escuché a ese niño y de una dije, no, tiene que ser un duende, ¿qué más puede ser hasta ahora un niño llorando a la madrugada? ¿Cree usted en los Y duendes? pues podría decirse que sí, pues por todo lo que uno escucha, pero como tal, bien viéndolo, no, nunca he visto uno. Siempre he visto pues otros programas de otras partes que duendes, que dan galletas con miel o cosas así para que le cumplan sus deseos y Ujú. todo eso, que me abundan en las cocinas, pero de resto no. Dani, buenas noches, qué pena, me cambié a los datos del internet, entonces por eso se me bajó la llamada. Ah, yo pensé que me había hecho una broma. ¿Cómo está, Valentina? No, ¿Cómo le ha ido? muy bien, gracias Dani. Bueno, la historia más que todo es en el tema de yagé. Soy una persona que consume yagé hace aproximadamente año y medio y la primera experiencia de tomar yagé fue, creo que se me corta un poco la voz porque todavía se me erizan los pelos de saber o recordar ese Valentina, momento tan impactante. No me tape el micrófono, por favor. Ok, bueno, te cuento que cuando uno va a tomar yagé, pues siempre lo que recomiendan es primero investigar un poco antes de hacerlo porque no es apto para todas las personas. ¿Qué investigó usted? A ver, eso me gusta. Empecemos por el principio. Usted nunca lo había hecho y dijo, bueno, voy a hacer esta vaina. De pronto lo vio en algún lado, algún amigo, pero ¿qué investigó usted? Bueno, te cuento, tengo una familiar, en este caso una abuela, que es yerbatera y le gusta todo el tema espiritual y todas esas cosas, y le comenté que tenía sueños muy extraños y ella me dijo, active su tercer ojo tomando la medicina yagé. Para los que no entienden que estamos hablando de una planta, así de sencillo. El yagé, la ayahuasca, una planta que para muchos es una planta medicinal. El famoso yagé, para el que no está entendiendo eso. Entonces, bueno, entonces ustedes, la familiar se le dijo, venga, con esos sueños raros, ¿por qué no toma yagé? Sí, me dijo toma yagé, que de ahí te vas a dar cuenta de tus antepasados, que debes de sanar y todo. Entonces ahí vas a encontrar respuestas del universo, de las plantas, de cómo lo quieran ver, porque eso tiene muchas maneras de verlo. Todavía es un campo de que a pesar de que llevo mucho tiempo todavía no lo entiendo. Entonces usted con esa información que ella le dio, ¿usted dijo, bueno, voy a hacerlo o investigó más antes de? Y empecé a investigar un poco más, empecé a rodearme de gente que ya lo había hecho y empecé a preguntarles como que qué es el yagé, cómo les fue, qué les pasa, qué síntomas les da. Entonces empecé a comentarle a todo el mundo y ¿Qué, las personas qué le siempre me decían, decían lo mismo. qué le decían ellos? Me decían, el yagé te va a marear, me decían todos, te va a marear, te va a dar daño de estómago, te van a dar ganas de vomitar y te van a mostrar todo lo que tienes que ver porque todas hay que dejar algo muy claro, Dani, y es que todas las viajes, digámoslo así, porque es un viaje astral, todos los viajes son totalmente diferentes a lo que tú tengas que ver o a lo que tú debas de sanar. O sea, vamos a la parte física. Físicamente le decían, se va a marear y eso es un purgante el berraco, mejor dicho, para entender. O Sí, sea, mejor dicho, vómito, diarrea y maluquera. sí, Dani, así. Eso en la parte física. Que eso sí, mucha gente dice eso, que eso es mejor dicho como purgarse. Ahora, en la parte espiritual, ¿qué explicación antes de usted hacerlo investigó? ¿Qué le decían? Que lo que iba a ver era imaginación, que iba a viajar a otras vidas, que iba a hacer unos viajes astrales. ¿Qué explicación le dan ellos? La explicación que me daban era que yo iba a estar en otra etapa del mismo momento, o sea, que iba a estar como en otro nivel o en otro universo del mismo en el que estamos, simplemente viendo lo que físicamente no vemos.
como pasar a otra dimensión. Sí, Dani. Y creo que es exactamente eso, pasar a otra dimensión. Bueno, muy bien. Usted investigó eso. Ella está contando su experiencia. ¿Decidió hacerlo usted? Decidí después de casi 6 meses porque siempre tuve mucho miedo y entonces le hablé a un taita que realizaba las ceremonias y yo le dije, tengo miedo y él me dijo, el día que dejes de tener miedo y la misma medicina te llame, lo vas a hacer. Y así fue, Dani. ¿Es un alucinógeno No, para usted? para mí no lo es. Ok, listo. Para usted no es un alucinógeno. Entonces, listo. Usted dijo, bueno, me dijeron que voy a viajar a otras dimensiones, que no va a ser producto de mi imaginación, no son alucinaciones, sino esto me lleva a ver como esa otra dimensión, ese universo paralelo, como para verme desde afuera, ¿sí? Algo así. Sí. Listo. Usted 6 meses pensándolo si es bueno o malo, y usted dijo, voy a hacerlo. Voy a hacerlo, Dani, teniendo en cuenta que muchas personas dicen, ay, es que les dan esa planta y las roban, las burundangan, porque lo que dicen, la roban y todo eso, es que esta planta o esta medicina hay que saber con quién hacerla porque es algo muy delicado, porque te puede afectar mucho psicológicamente. Bueno, entonces usted investigó bien con quién hacerlo. Y bueno, habló con un taita, se reúnen, eso no, pues no vamos a decir en dónde nada, eso ya cada quien averígüelo bien, si algún día quiere hacer eso, pero como ya dice, investiguen muy bien y no caigan en manos de charlatanes estafadores que terminen por allá, ustedes mejor dicho, quién sabe en qué secta. Pero eso sí, investiguenlo muy bien. Y entonces usted investigó muy bien y acudió donde un taita que le dijo cuando esté segura. Claro que sí, Dani. Cuando inmediatamente quedé segura, yo dije, bueno, hoy es el día, lo voy a hacer. Antes de uno hacer esta ceremonia también tiene como una dieta, porque no puedes tomar nada de lácteos, un montón de cosas que no puedes hacer 5 días antes para que la medicina te regenere bien en el cuerpo. ¿Qué dieta le mandaron? O sea, creo que entran hasta encuentros íntimos y más cosas, ¿no? Ah, sí, no puedes consumir nada de alucinógenos, no puedes tomar nada que tenga lácteos, ni quesos, ni leche, ni nada de eso. Tampoco puedes tener relaciones sexuales durante estos 5 días. Debes de tener tu energía lo más limpia posible. Ok, listo. Pasaron los días, pasó la dieta que le dieron a usted para hacerlo del yagé, la ayahuasca. Y bueno, cuénteme cómo llegó usted. ¿Eran varias personas? ¿Era como un guía, un taita? ¿Cómo fue su experiencia? Claro que sí, Dani. La verdad, en el lugar que fui, muy profesional, por eso seguí allá, porque excepto de que tú llegas, estaba el taita y también el taita tiene más de 5 o 8 personas que son como los guías espirituales o como los ayudantes del taita que no te van a dejar solo en ningún momento por si tu viaje llega a trascender a algo más fuerte. ¿Había más personas que lo iban a hacer? Sí. Claro que sí, cuando hacen esas medicinas sacan cierto cupo de personas para poder hacerlo. Ok, entonces usted llegó y listo. Entonces, bueno, ¿cómo es la ceremonia? Cuéntelo para los que nunca han estado en una ceremonia de yagé. ¿Cómo fue la suya, la experiencia? Bueno, te cuento algo muy importante y lo más que le dan como esa prioridad es a los elementos como el agua y el fuego. El agua siempre te van a dar muy poca agua después de que consumas la medicina porque el agua te puede limpiar y te la puede quitar, entonces no te puede hacer efecto. Y el fuego es en el que a través del fuego vas a poder canalizar y botar todas las cosas que tú sientas, en este caso, dando un ejemplo de que todos mis sentimientos, rencores que tenía hacia personas, las sané tirándolas al fuego. Ok, perfecto. Entonces, listo. ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo es eso? Bueno, empezamos con una charla, nos explicaron pues que nos podía dar vómito, nos explicaron absolutamente todo. Te dan una copa como aguardientera, esa copita te la das. La verdad, la medicina ya es muy, muy amarga. Eh, alrededor ya te dejan como que ser libre, en este caso lo hice como en un montecito, entonces te dejan ser libre como hazte o siéntate donde te podamos ver y ya. Te dejan tranquilo, como que si te quieres dormir o si te quieres quedar despierto, haz lo que quieras, como que el viaje depende de cómo te realicen el cuerpo. Si te da sueño, duérmete porque a través de los sueños te va a mostrar. O si te vas a quedar despierto, vas a ver todo. Ok, usted entonces se tomó esa copa de yagé
¿Y qué pasó? Bueno, me tomé la copa de yagé y me senté por allá en un montecito y me quedé sentada, la verdad. Y me empezó a entrar como un desespero porque no sentía nada. Y todo el mundo ya empezaba a vomitar y ya sentía una gente llorando. O sea, como ya habían más personas, yo sentía a todo el mundo llorando, vomitando y yo decía yo, pero ¿por qué no me hace? No me hace efecto, no siento nada. Volví y me paré, fui donde el taita y yo le dije, taita, no siento nada, es normal. Y me dijo, tómate otra copa. Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, tómate otra copa. El cuerpo no te lo recibió. Debe ser un bloqueo más fuerte que puedas tener. Tómate otra copa. Me tomé la otra copa, me devolví, me senté. Ahí es donde empieza, Dani, la historia tan espeluznante que pasé ese día. ¿Qué pasó? Bueno, me senté y había un señor súper grande. Estaba, pues fue a tomar yagé, pero pues el señor era altísimo. Y cuando él llegó siempre se sintió la energía muy pesada, todo. Pero entonces en el momento del yagé él se sentó al lado mío. Yo lo sentí cuando él se sentó y él empezó, Dani, a hacer ruidos súper extraños, súper extraños. Se revolcaba en el piso, gritaba horrible, Dani, horrible, horriblemente. Y yo decía, o sea, en ese momento como que todo el mundo se quedó callado, nadie lloraba, nadie vomitaba y ese señor se revolcaba y gritaba re feo. En ese momento yo creo que me concentré más como que en el señor que en mi propio viaje astral, como lo quieran ver. Y empezó como mi desespero de quitarme al lado de él y entre yo más me alejaba, él más se acercaba. Hay un momento en la ceremonia donde es tan, o sea, como tan horrible los gritos, la revolcada de ese señor que todos los ayudantes, uno en realidad sí está consciente. La medicina sí te lleva a cierto límite u otro punto de vista de la vida, pero estás consciente todavía en el ya, en el ahora. Cuando en ese momento varios ayudantes del taita estaban rodeando al señor y el taita empezó a tocar la guaira. Es un instrumento y ese señor se empezó a revolcar muy feo y después de que él dejó tocar la guaira, el señor se quedó callado. Desde ahí empezó mi viaje. Después de que el señor ya se cayó, como que mi viaje empezó a irse en un mundo súper feo porque yo solo veía sombras, yo solo me sentía como cuando uno le da delirios de persecución. Yo sentía que me observaban, que me querían tocar. Me acosté en el pasto y yo sentía que me había dado como cuando uno le da la parálisis del sueño, que uno no se puede mover, que uno no puede nada. Y el desespero me puso a llorar mucho. Pero Dani, a eso iba. La verdad, yo iba a tomar yagé, era por lo mismo, porque mis sueños siempre eran así. Siempre he sufrido mucho de parálisis del sueño. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, necesito saber qué es lo que pasa. Y entendí que la parálisis del sueño no la generamos nosotros mismos. No es una entidad diferente, no es otra cosa, sino que somos nosotros mismos los que nos generamos la parálisis del sueño. Después de que tomé yagé, al otro día me sentía mucho mejor, cambias la perspectiva de ver las cosas, cambian mucho. Cuando dicen que hay como una Matrix, es verdad, tú cambias, o sea, ya los objetos los ves a veces hasta dobles, hay cosas que se ven diferente, Dani. Y en ese momento pues ya empecé a tener sueños, pero más diferentes. Y lo que pasa es que cuando el señor se estaba revolcando en el pasto, es porque el señor le habían hecho una brujería. Y él la estaba soltando a través de la medicina y yo me absorbí toda esa energía. En esos momentos mis gatos terminaron envenenados de la nada, muchas cosas raras pasaron. Me tocó volver a hablar con el taita y el taita me dijo, Valentina, lo que pasa es que tienes una energía oscura detrás tuya, tienes que sacarla, tienes que soltarla, porque o si no, ella te va a seguir afectando en toda la vida.
y fue donde volví a tomar viaje la segunda vez y pues ya sí fue totalmente diferente, saqué todo, muchas cosas, pero más que todo de contar la historia, Dani, lo digo es porque muchas personas se han quedado en ese viaje del viaje. O he escuchado que muchas personas después de en ese viaje se mueren, pero hay una respuesta a eso. Si una persona se muere después de una toma de viaje es porque un antepasado se lo llevó. O porque quién sabe qué le dieron y lo estafaron. También puede ser, Dani, falta de comunicación o de saber Sí, yo dónde creo se que quedan cuando las una persona cosas. fallece no es por un antepasado en un espíritu, más bien qué le dieron y y qué consumió y se lo llevó eso, creo yo. Sí, también puede ser, Dani, falta de preguntar o asesorarse de las cosas. Hola, Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Dani, habla con Tony, la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo estás? Desde Barranquilla, mi hermano, muy bien, muchas gracias, bienvenido. ¿Y qué quiere contar? Dijo Dani, no sé por dónde empezar, hermano. A mí siempre me ha gustado todo este tema paranormal, el misterio, pero siempre había sido muy escéptico. Y de hace un par de años para acá yo manejo motocicleta y me traslado a municipios y demás. Sí. Y me han pasado una serie de sucesos que me han hecho cambiar la perspectiva de todo eso. Pero no es lo que te quiero contar en sí. Dani, hace como 2, 3 días realmente te comento, tengo problemas personales bastante graves y he pensado en desvivirme realmente. Lo raro es que en estos 3 últimos días para acá, cuando se me mete el pensamiento en la cabeza, pasa alguien de momento en el semáforo o en un bus o alguien me queda mirando y me dice, hazlo. Y yo quedo como que, ¿qué? No sé si es, no sé, el desespero que tengo, no sé. Mira, estoy aquí parado en una de las esquinas, en una calle, en una esquina acá en la ciudad de Barranquilla y tengo el pensamiento en la cabeza realmente de lo malo. Y pasó ahora mismo pasó un tipo en un bus así y me miró por la ventanilla y me dijo, hazlo. Mire, Y el bus simplemente yo le doy la siguió. opinión. Busque ayuda inmediatamente, ayuda profesional, busque a su familia, a alguien, porque con lo No que usted, tengo ayuda de nadie, porque, Dani. porque con lo que usted me está contando eso no es nada paranormal, nada paranormal. Esto es un tema de su mente. Esto es un tema de su mente, usted requiere ayuda profesional inmediatamente, porque ya se le metió tanto en la casa el desespero que usted empieza a imaginar cosas, a alucinar No cosas, tengo ayuda de nadie, pero, Dani. pero, Esa es la verdad. no, pero ayuda de alguien, vaya a hablar con alguien, alguien cercano, un amigo, un familiar, porque usted me dice es que ya empecé a ver personas que me digan hágalo, eso es producto de su imaginación y yo estoy seguro de eso. Porque ya hasta usted se le metió tanto en la mente que usted empieza a recrear esas escenas, esas imágenes. Y ahora, si usted lo está llevando al lado paranormal, o sea, yo le digo busque ayuda profesional real, no paranormal. Ahora bien, si usted cree que esto es paranormal y que son demonios que le están diciendo estas cosas, busque ayuda espiritual. ¿En qué? En lo que usted crea. ¿Usted cree en, usted que es católico, cree en un padre o va a su misa? Pues yo creo que hay un Dios que nos mira, nos rige, nos ayuda, pero pues no sé, hay muchas ocasiones en que también la fe como que quiebra, como por lo menos en estos momentos en que en lo que estoy, que acudo y pido mucha ayuda y he tocado muchas puertas, pero nada, ninguna se me ha dado, la verdad. Entonces en esos momentos, como a veces tú lo dices, si realmente existiera un Dios, no pasara todo lo que está pasando y todo lo que me está pasando a mí, con todo lo que yo le ayudo, le pido, le oro, esto, mejor dicho, no lo sé. Muy bien, David, prenda su micrófono, por favor, y escuchamos su historia. Bienvenido. Buenas noches, Dani. Buenas noches, amigo. Bienvenido, por favor, cuéntenos. Mire, yo presté servicio militar yo soy contingente 3 del 21. Yo Ujú. presté en el Bichada. Sí, Y pues la verdad yo antes era muy escéptico a las cosas que asustaban y eso, pues yo vivo en Bogotá, pues acá casi no se ve eso. Cuando yo cumplí un año en el ejército, entré yo ahí al Meta, ahí un bíter en un batallón. ajá, Y ahí el comandante del bíter tenía un cuento que él decía que había una teniente, que ahí habían matado a una teniente.
Y pues el pelotón en el que nosotros estábamos, el pelotón era muy desordenado. O sea, uno de los pelotones que se dicen en el ejército lepra. Ok. Entonces, una vez nosotros estábamos en reentrenamiento y nosotros grabábamos videos y en todos los videos se escuchaba como un llanto de fondo. En cualquier video que grabábamos o algo así. Una vez nos mandaron a hacer una patrulla como a las 2:30 de la mañana y cuando un cabo nos fue a formar, él también era muy escéptico. Él decía que eso era mentira, que eso lo hacían era por lo que nosotros éramos muy desobedientes y eso. Allá en el meta se veía mucho las luciérnagas. Harto, usted veía la noche y en el pasto se veía mucho las luciérnagas. Y en un Sí. momento una luciérnaga empezó a darle vueltas por encima a mi cabo, pero solo por encima de mi cabo. Cuando eso en un momentico cogió y apareció una sombra blanca ahí al frente y volvió así como apareció, volvió y desapareció. Y ya después un curso mío empezó a hablar como si estuviera hablando como con dos voces. Y ahí tuvieron que llevarlo y meterlo a la iglesia que quedaba ahí en el batallón y apenas entró a la iglesia fue que él cogió y volvió, recobró la conciencia. O sea, es como si fuera un caso de posesión. ¿Creyeron ustedes en eso? Más o menos, sí. Ujú. ¿Y Por lo después, que y cuando, después de la iglesia quedó ya bien el hombre o tuvo secuelas después de esto o le volvió a suceder o qué pasó? no, ya después de ahí, él es costeño, ya después de ahí, él quedó como si fuera loco. O sea, Ah, a él le tuvieron que sacar por, por psiquiatra. ay, hijo de madre, o sea, por psiquiatra. Pero ustedes que estuvieron ahí presentes, ¿usted sí cree que fue algo que se le metió algo espiritual? Pues la verdad no sé, Dani, pero la sombra yo la vi cuando apareció y cuando volvió y se desapareció. Y a él lo llevaron a la iglesia, lo llevaron en una camioneta. Y cuando apenas lo subieron a él, la camioneta se varó, se apagó. ¿Usted mientras Tuvieron, estuvo en el ejército o en la actualidad, utilizaba algún tipo de protección espiritual? no señor, la verdad no creo en eso. En Dios lo único que creo. Pero no cree en eso, pero entonces lo que vio, ¿qué fue eso? Es que ¿Producto de la cabeza del hombre? eso es lo mismo, por lo que digamos ya la cosa fue tanto que, pues la verdad todos los cursos míos que estábamos ahí, todos vimos lo mismo. Por eso, pero usted lo vio, pero me dice que no cree. Entonces ahí, O sea, ahí como es Claro, porque uno dice, no, yo no creo en esas vainas, pero hasta que le sucede, pues ya uno dice, ahora sí creo. Con lo que usted vio, pero me dice que no cree, entonces, ¿a qué conclusión llega? no, obvio, en el momento, o sea, en el presente yo creo. Porque, o sea, después de eso y Ah, todo por eso, eso, ya, ahora sí cree en los temas espirituales. claro, sí, señor. Por eso, entonces le hago la pregunta, con lo que vivió usted y ya creyente, ¿se cuida, se protege de alguna manera de esto? ¿Quedó usted pronto con alguna psicosis de, uy, ojalá a mí no me pase, venga, desde mañana me cuelgo un Cristo, qué sé yo? ¿Usa algún tipo de protección? No, señor, la verdad, yo asisto mucho a la iglesia, entonces, pues la verdad en Dios, creo en Dios Ah, bueno, demasiado. esa es su protección, el asistir a la iglesia, a la oración. Sí, señor. Ah, bueno, David, válido. No, eso es una protección. Le doy la palabra a Guardián. ¿Qué hubo, Costa Paranormal? ¿Cómo me le ha ido? Hola tripas, un saludo para toda la audiencia del Cartel Paranormal de la Mega, un saludo a ti mi hermano, tiene rato que no me subí acá. Bueno, hermano, bienvenido. ¿Y qué historia tiene para hoy? Bueno tripas, te tengo una historia bastante polémica, sé que va a dar mucho de qué hablar, pero bueno, aquí te la traigo en exclusiva mi hermano. Bien pueda. Tripas, resulta, no sé si tú te diste cuenta el lunes pasado, hace 8 días exactamente hoy, que acá en Barranquilla se quemó un conjunto residencial llamado Flores del Recreo, tú lo viste ahí, bueno, no voy a mencionemos de pronto, se quemó un conjunto residencial el lunes pasado acá en la ciudad de Barranquilla. Ajá. Desde el año 2014, tripas, que tengo este proyecto llamado Costa Paranormal, ahora soy el guardián.
he venido recolectando, Tripas, a lo largo de todo este tiempo un sinnúmero de testimonios que en ese lugar que allá ocupa era antes el hospital de Barranquilla de niños quemados. Y se cuenta, Tripas, que en ese lugar, en el conjunto residencial, al lado hay un supermercado conocidísimo y en la esquina uno de los gimnasios conocidos de acá a nivel nacional. Tripas, en las horas de la noche en el gimnasio es normal observar que pasan niños corriendo en el baño y también cuentan las personas que están ahí que las máquinas se bajan solas y en el centro comercial, en la super tienda que está al lado de ese conjunto residencial, hay avistamientos, Tripas, en la parte donde las personas arreglan los aires acondicionados, observan la imagen de un niño que corre repentinamente. Mira, me han dado, Tripas, sin exagerarte, como 4 o 5 testimonios, personas que no se conocen en común, que han hecho mantenimientos ahí, que observan al niño. ¿Y qué pasó, Tripas, en este lugar? Se cuenta que en el conjunto residencial, en la parte de abajo de donde está el parqueadero, por los lados de los columpios, donde está la parte de los niños, han observado niños corriendo ahí y con un aspecto como si estuvieran quemados. Tripas, mira, no con esto quiero decir que digamos, por esto fue que se quemó el conjunto residencial o algo, pero lo más sorprendente del caso, lo más extraño, es que, Tripas, se quemó la parte donde están los tacos, todavía no han dado qué fue lo que efectivamente quemó estos tacos, pero lo que sí está claro es que en este conjunto residencial, las personas que están acá de Barranquilla o de alguna parte que conocen todo esto, saben que en ese lugar quedaba la antigua clínica de niños quemados de la ciudad de Barranquilla. Oiga, qué historia, guardián, y usted obviamente conocedor del tema paranormal y creyente de esto, ¿usted cree que todo esto sí está pasando o puede ser una psicosis colectiva? ¿Qué opina usted? Tripa, lo único que te digo es que hay personas en común que no se conocen y han dado infinidades de testimonios. Mira, yo he recolectado, Tripa, sin exagerarte, del lugar, de toda la parte de la clínica, que como te digo, está dividido en 3 partes. Sí. Un gimnasio, una super tienda y el conjunto residencial. Tripas, he recogido como 13, 14 testimonios que cuentan personas que te digo que no se conocen en común y narran que en ese lugar sale un niño y también observan a varios niños en la parte de los juegos del conjunto y en toda la parte que recorre lo que es el gimnasio y la supertienda. Algo tiene, Tripas, no te puedo decir exactamente por eso se quemó, porque sería echar, como dice uno, mentira. Pero como dice uno, realmente algo está pasando en este conjunto y mira la tragedia que sucedió. Pero está buena la investigación. Ahora yo le pregunto, en su creencia, ¿usted cree que un niño, un chiquitín, dependiendo de la manera en que fallece, puede quedar penando, puede quedar como fantasmita? Dependiendo de la manera como fallece, bien dicho lo dijiste, creería que sí, Tripas. Mira, tú sabes que uno realmente no tiene la verdad en estos casos, pero si varias personas, como te digo, dan varios testimonios relacionados con lo mismo, es porque algo realmente tiene lugar. ¿Qué es lo que tiene exactamente? Como dice, estoy haciendo la investigación, ahí estoy moviéndome, pero hay que mirar realmente. Pero algo sucede en este sitio que quedaba la antigua clínica de quemados de la ciudad de Barranquilla. Pues muy buena la historia, pues lamentando los sucesos obviamente, me refiero a la buena la investigación paranormal, pues aquí estaré atento, si llega a averiguar algo más, mi amigo de Costa Paranormal, siempre bienvenido. Claro, mi hermano, no te preocupes, ahí te voy a ir pasando imágenes en estos días y lo que vayas recolectando también te lo voy llegando acá, pero vamos a averiguar qué es lo que pasa en este conjunto realmente, ¿oíste? De una, estoy al tanto, muchas gracias. Claro que sí, mi hermano, claro que sí, bendiciones. Hola, Tripas, ¿qué más, hombre? ¿Con quién hablo? Tiempo de escucharte. ¿Con quién hablo? Bájele el volumen, Mario, bájele el volumen al radio, Mario, para que me oiga más en tiempo real. Óigame por su teléfono. Desde Cali, mi hermano, bienvenido, un abrazo a la gente allá en Cali. ¿Qué historia tiene usted? Gracias, hermano. Pues, hermano, yo soy de Jardín, yo trabajo en el momento en Cali, pero entonces vengo a validar una opinión que hizo una oyente ahorita más temprano, y a poner como una perspectiva de la creencia de lo paranormal en cuanto a lo que un padre, pues que considerando pues a mi papá como mi héroe, le pasó años atrás. Ok. Bueno, como yo soy de Jardín, entre Jardín, Antioquia y Río Sucio, Caldas,
hay un páramo que se conoce como Ventanas. En Ventanas hay un mito, realidad, historia, no sé, en el cual dicen que habita el duende. No sé si habrá escuchado alguna vez esa historia. Adelante. ¿Qué pasó con ese duende? Allá la gente desde mucho tiempo atrás, desde que mi papá era un niño, se escuchaba de que habita un duende, que en ese páramo habita un duende, porque eso es casi que selva virgen, Ujú. monte, como lo llaman los antioqueños, y que había embolatado a muchas personas. Ya. Muy poca gente en horas de la noche transita una carretera que hay entre esos dos pueblos, precisamente por miedo a eso paranormal que pueda suceder. Pero resulta que tiempo atrás mi papá trabajaba con una, ¿cómo decirlo? Era una cosa del pueblo que se llama la Humata, que se encargaba pues como de reforestar zonas que habían sido afectadas y sembrar árboles en zonas montañosas. Y un día el hombre se fue a su trabajo, a pesar de que mi mamá le dijo, hombre, no te vas por allá, porque él se fue solo. Entonces, pues él siendo antioqueño de corazón, católico de nacimiento, pues creyente, él dijo, no, yo me voy, por allá no para nada, y se fue solo. Hombre, Dani, yo viví en carne propia con mi mamá, y después, pues hablando con él, mi papá estuvo embolatado 3 días con sus noches en ese páramo. Entonces, comparando lo que decía la oyente anterior de los campesinos y Sí. lo que sucede en el campo, yo creo y considero que yo como hijo no soy nadie como por ejemplo para contradecir lo que le pasó a mi padre. O sea, mi papá es una figura de un man ecuánime, un man diplomático, inteligente, pragmático, lógico en toda su estancia. Y pues vivimos 3 días de zozobra sin saber nada de él, y a los 3 días con bomberos, con gente que fue a ayudar a buscar, el hombre pues salió y nos contó su historia, y él dice que lo que se siente es ni hambre, ni sueño, ni desespero, solo paz. Y que la noción del tiempo se altera. Él cuando salió, y lo pudimos ver, está totalmente desgarbado, con un hambre impresionante, deshidratado. Y él vivió esa experiencia, y cuando me contaba, me dijo, mijo, yo no sentí ni miedo, yo incluso en las noches yo veía que, y le hablaba, pero él no me contestaba, yo solo me sentía que estaba como enajenado, como que no podía encontrar la salida. Y después de mucho vagar por esa zona inhóspita, pues de día y de noche sin saber para dónde estaba, él como dentro de su consciente lógico por ahí se acordó de una vieja historia que la contó el abuelo, que era que para cuando el duende lo embolatara, porque ellos eran criados pues en ese mismo campo, que hiciera con los bejucos de la misma vegetación. Un bejuco es como una rama, una liana, para ponértelo en términos científicos, un aro. Y ese aro, anudarlo mientras se reza un Padre Nuestro, se lo pasa de la cabeza hacia los pies, lo lanza hacia atrás, y así se pierde como ese tipo de poder que esta entidad tiene sobre la persona. Y él me decía, mirándome a los ojos, yo no tengo por qué dudar de mi papá, de la tripa. Él lo hizo, y él dice que en ese momento pues como que tomó conciencia de sí, y que las rodillas se le doblaron porque sintió la debilidad, el cansancio, el hambre, la sed, el sueño, y que inmediatamente pudo reconocer el camino por donde tenía que salir, y salió. Él me dice que esa leyenda se la contó el abuelo, y que supuestamente esa entidad, el duende o esa energía o ese espíritu que habita ahí, se pone a hacer exactamente lo mismo que la persona hace, pero como está anudado con un Padre Nuestro, él se queda enredado, y el poder que tiene sobre la persona
ahí queda. Entonces la persona como que reacciona en su conciencia, en su lógica, y puede salir de donde lo tiene ahí como embolatado en el monte. Yo, como te digo, pues, soy un fanático, mi papá siempre ha sido mi héroe de todo, Sí. y no tengo por qué dudar de eso. En cuanto a lo paranormal, por eso te venía a decir, eso más que una historia es como un enfoque desde una perspectiva así como la tuya, que crees en lo que puedes ver, en que le pones lógica a todo asunto e inteligencia. Entonces quería compartirla con vos para que la tengas ahí en el cartel con todos los oyentes. Pues muchas gracias por compartirla, interesante, ¿no? Lo del duende. El duende en ese páramo, el duende en las montañas, los duendes, ¿no? Los mitos, las leyendas, como alguna gente habla del Silbón, del Moán, de la Madremonte. Pues los duendes también son protagonistas, mucha gente dice verlos, mucha gente dice que son los que lo pierden a uno en la montaña, que son los que intentan llevarse los niños, cantidad de cosas. ¿Ustedes creen en los duendes? Bueno, cada quien con su creencia y su propia experiencia. Juan David, ¿le puedo dar la palabra ya? Préndame su micrófono, por favor, ¿y qué historia quiere compartir usted? Bienvenido. Bueno, Dani, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias, hermano, por darme esta... Yo lo sigo hace mucho rato y cuando viajo siempre escucho las historias suyas paranormales con la familia y todo. Somos muy, muy apegados a esto. Muchas gracias, Bueno, Juan. Adelante. La historia, Dani, es que usted siempre ha hablado de cuando ha hecho los live y cuenta las historias en los carteles de la Mega sobre el hombre de los sombreros, sobre, pues, sobre la historia del hombre del sombrero. Sí, sí, sí. Resulta que, bueno, esto me pasó hace como unos 12 años, yo creo que unos 10 años más o menos. Eso fue en la ciudad de Girardot. Uh-huh. Yo venía ese día, yo vivía en Girardot en esa época, yo venía de Bogotá, pero entonces me metí por el Salto del Tequendama. Ya. Sí, se llama Mesitas del Colegio, si no estoy mal. Sí, 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 la vida mesita, sí, señor. Resulta que, pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que es ahí, ese hotel antiguo que hay ahí, y he parado mucho. Yo me imagino que tú debes de conocer ahí también, ¿no, Dani? Sí, 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 señor, claro. Pues todas las historias que han habido ahí. Yo siempre he tenido como ese don como de sentir esas energías, como las energías pesadas y toda la cuestión. Y resulta que donde yo vivía, esa casa era una tía mía, pues que ella ya falleció. Pero a mi tía le gustaba mucho, ella leía pues supuestamente, la verdad eso no sé qué tan real sea, pero pues ese día yo quedé impresionado con lo que les voy a contar. Ese día ella leía pues el tabaco y las cuestiones de las fotos y toda esa vaina. Entonces yo ese día paré ahí en ese lugar. Cuando paré en ese lugar yo vi una sombra, pero vi pues una sombra como con ese sombrero grande. Paré, eso fueron 10, 15 minutos y arranqué normal y me fui para la casa de mi tía. Yo sabía de que ella, en el ambiente de la casa de ella era un ambiente muy pesado. Bueno, esa noche llegaron unos primos míos, nos sentamos chévere a jugar, a tomar una cervecita, esa cuestión ahí en la casa. Resulta que mi tía todas las noches se subía al techo de la casa y ella prendía su tabaco y pues fumaba, ¿no? Ella fumaba su tabaco allá y hacía pues lo que ella tenía que hacer. Nunca pude estar muy claro qué era lo que ella hacía en su techo, pero entonces el olor a tabaco, pues usted sabe que eso es muy fuerte, el olor a tabaco es muy fuerte. Sí. Entonces ella siempre se subía por ahí tipo 11:30, 12 de la noche en su escalerita, al segundo pues al techo, porque no era el segundo piso, Ok. tripas, sino que al techo. Bueno, entonces ella sacó una colchoneta, porque ese día habían varios primos míos, sacamos una colchoneta en la sala. La sala era pues un pasillo así largo, un pasillo por ahí que le cabían por ahí unos 3 carros, y ella tenía su comedor en ese pasillo. Entonces el ambiente con ella siempre fue muy pesado, fue un ambiente muy pesado.
la energía era muy pesada. Yo ya llevaba viviendo con ella por ahí unos 6 meses y siempre era muy pesado, pero pues yo era muy incrédulo a que no ve, pues yo no creía en los espantos y que los espíritus, bueno, yo no creía en nada de eso. Resulta que ese día nos acostamos, bueno, Sí. nos acostamos y yo me acosté en la colchoneta, estando la luz prendida, yo ya estaba como entre dormido, así, cuando me dio por mirar tripas, cuando yo veo dos personas sentadas en el comedor. Lo curioso es que uno era vestido de blanco y el otro era vestido de negro con los sombreros grandes. Entonces todos dos me miraban con una sonrisa, como esa sonrisa malvada que ellos pues lo caracteriza como una sonrisa malvada, y lo que yo he visto, pues lo que he estudiado sobre este tema es algo muy parecido, y yo me quedé mirándolos, pero en ese momento, tripa, yo quedé sin respiración, yo no podía ni hablar, no podía llamar, yo quedé impregnado pues porque quedé asustado, y ellos se quedaron como si estuvieran sentados en el comedor, se quedaron mirándome como si estuvieran jugando pues cartas, algo así, como le puedo explicar yo. Entonces resulta que en ese momento yo me asusté y traté de girarme como para tapar mi rostro con la espalda de una prima que estaba acostada al lado, y todos estaban dormidos. Cuando yo trato de volver y pues empecé a rezar, cuando trato yo de volver a mirar, cuando sentí la espalda fría, y resulta que el del sombrero blanco estaba parado de espalda mía, hacia mis espaldas, y se quedó mirándome fijamente. Entonces yo quedé pues asustado, y en ese momento, tripas, resulta que se desprendió la teja donde estaba mi tía y ella se cayó al primer piso, y lo impresionante es que ella no le pasó nada. Ella quedó parada ahí, se cayó del techo y quedó ahí parada y no se aporrió ni nada. Y en ese momento yo duré sin habla por ahí, póngale unos 2, 3 minutos, quedé impresionado. Y en estos momentos me recuerdo mucho la sonrisa como diabólica que ellos tienen. Es una sonrisa pero impresionante. Alguien me dice que pueden ser, no sé, tripas, usted que sabe más del tema, que pueden ser los custodios que ella tenía, Ok. o pueden ser o pueden ser los señores del sombrero, porque me dicen que el nombre del sombrero es uno solo, pero yo ese día vi dos, o pueden ser los custodios que ella tenía. Entonces, pues no sé, yo hace rato quería contarte esta historia, a ver usted qué opina sobre este tema, y desde ahí quedó, y yo le pregunté a ella, yo le dije, tía, pasa esto y esto, ella no me quiso responder, y ella, yo no sé en qué momento se desprendió ella del techo y cayó, te lo juro, cayó y no le pasó absolutamente nada. Y ella en esa época tenía como unos 70 años. Y la muerte de ella, pues ni para qué te cuento, tripa, fue una muerte muy lenta, muy sufrida, porque ella trabajaba pues con esos temas. Entonces yo en eso, desde ahí yo empecé a creer de que estos temas son muy serios, y que esto en realidad existe.